en este acto tan emotivo como es la inauguración de la exposición de las obras de alumnos y alumnas que han formado parte de la Escuela Municipal de Pintura. Una inauguración que abre las puertas a las actividades que se van a realizar durante este año 2024 con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Municipal de Pintura. Hace apenas una semana, durante la presentación de una de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Danza, yo misma manifestaba que Campo de Criptana rebosa arte y cultura por sus cuatro costados, y con esta demostración de talento y creatividad queda suficientemente demostrado. Y es que, ya sea encima de las tablas de un escenario, interpretando las notas mágicas de una partitura, componiendo versos y líneas que nos hacen volar a sitios maravillosos, o trazando líneas con un pincel, consiguiendo estampas de los más dignos sueños, los y las criptanenses debemos sentirnos orgullosos por esta condición de artistas y sentirnos Quijotes de las más ingentes aventuras en el cosmos del arte y de la cultura. Durante estas 5 décadas, la Escuela Municipal de Pintura ha sido un vivero de artistas, un lugar donde se ha fomentado la pasión por el arte y se ha impulsado el desarrollo de nuevas generaciones de pintores y pintoras. Hoy, en esta exposición, podemos apreciar el fruto de ese trabajo y la belleza plasmada en cada una de las obras que cuelgan en las paredes de este singular edificio como es el Pósito Real. Cada uno de estos lienzos representa el amor a la pintura de sus autores y hallamos en ellos la historia de la Escuela Municipal, de sus maestros y de sus alumnos. Desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación y desde la comisión creada, a la que tengo el deber de agradecer la implicación y la inmediata disposición de cada uno de sus componentes y creada con el fin de organizar las actividades para la conmemoración de este 50 aniversario, queremos mostrar nuestra gratitud y felicitar tanto a los artistas como que expone aquí su trabajo, como a aquellos que en algún momento formaron parte de la historia de nuestra escuela, sin olvidarnos, por supuesto, de profesores y profesoras que supieron transmitir a sus alumnos y alumnas no solo conocimientos técnicos sobre pintura, sino el amor por esta enriquecedora disciplina. Y, por supuesto, sin olvidarnos de los artífices que han hecho posible que hoy estemos aquí. Don Isidro Antequera, que junto a don Josep María Martínez trazaron un camino de acuarelas y óleos que aún hoy continúa, camino que más adelante continuarían Aurelio López, Ángel Vaquero y Lourdes Arteaga. Que esta exposición sea un homenaje a la Escuela Municipal de Pintura, a sus 50 años de historia y a todos aquellos y aquellas que han contribuido a su grandeza. Quisiera leeros unas palabras que nos ha enviado Lourdes Arteaga, profesora ahora mismo titular de la Escuela de Pintura, que se encuentra en periodo de baja por enfermedad. Y dice así: buenas tardes. Siento no poder acompañaros en este 50 aniversario de la Escuela de Pintura. Numerosos de esos años los he vivido desde dentro, 2 como alumna, otros de asidua visitante y 28 como directora y profesora. Sé que estaréis presentes mucha gente que habéis estado conmigo, algunos bastantes cursos y que hemos llegado a ser como una gran familia. Solo quiero dar importancia y agradecer a los responsables de que esta escuela haya durado tantos años, el alumnado. Sin vosotros no habríamos llegado a estos 50 años. Por tanto, enhorabuena a todos los alumnos y alumnas que pasaron antes por la escuela, a los que estáis ahora y a los que están por venir. Muchas gracias a todos. Lourdes Arteaga. Voy a hablar en nombre de los más de 1000 alumnos que han pasado por la Escuela de Pintura desde sus comienzos hasta ahora. La verdad es que podría enumerar los nombres de 500 o 600 porque los he conocido a casi todos. No lo voy a hacer porque alargaría mucho este acto.
Sin la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura no se podría comprender la historia de la cultura criptanense en los últimos 50 años e incluso mucho antes, porque precisamente si la Escuela de Pintura tuvo un comienzo en Campo de Criptana era porque había un ambiente previo que lo favorecía. Por ejemplo, con el grupo de personas que en común movieron la publicación de la revista Hito, con Enrique Alarcón, con Isidro Antequera, que ya estaba aquí establecido en Campo de Criptana, con Balbuena, etcétera. Y también, por supuesto, con personas que en aquel tiempo eran concejales del ayuntamiento, como Luis Cabañero. Recuerdo los primeros años en la Escuela de Pintura. Yo comencé en el año 1978 y estuve muchos años más, casi 20, mientras tuvo su sede en la última planta del anterior ayuntamiento, la que tenía las columnas naranjas y la puerta al balcón corrido de la calle. Y recuerdo que coincidí con muchos de los que podríamos considerar alumnos decanos del comienzo de la escuela, como Luis Cabañero, Carmelo, Tere Quirós, Andrés Escribano y muchos otros, cuyo número sería largo de nombrar. Recuerdo que la escuela de pintura tenía una formación muy sólida para formar a sus alumnos. Había un cursus honorum, es decir, una trayectoria que todo el mundo tenía que seguir. Primero había que dibujar a lápiz y carboncillo, pasar por acuarela, por la cera, y ya cuando se estaba preparado se pasaba al óleo. También incluso se aprendía a preparar el lienzo o a montar un lienzo en el bastidor, algo que en aquel tiempo era lo más común que teníamos que hacer. Por supuesto, la Escuela de Pintura no es, como se podría pensar, una factoría de hacer pintores, ni se espera que todos los alumnos vayan a dedicarse a la pintura, pero sí que dota a los alumnos de un espíritu crítico y de capacidad de entender y transmitir el arte y, por extensión, la cultura. El fruto se puede contemplar hoy. Alumnos que son pintores, alumnos que han estudiado Bellas Artes, alumnos que entienden el arte, alumnos con capacidad de transmitir el arte y alumnos a los que les gusta el arte. Por otros 50 años más.
paso ahora a Jorge Antequera, que es hijo de Isidro Antequera, que ha querido compartir con nosotros este momento para dedicarnos unas palabras en nombre de su padre y de su familia. Un aplauso, por favor. Bueno, aquí quien tenía que estar es mi padre. Lo que pasa es que el hombre está últimamente bastante fastidiado. Va a cumplir dentro de 2 meses 99 años. Entonces, bueno, pues en su nombre pues os agradezco a vosotros vuestra estancia. Y bueno, pues quería dar las gracias al equipo que nos han invitado, que me han invitado. Y también quería comentar 2 o 3 anécdotas, que a lo mejor Andrés conoce, pero no sé yo. Antes de empezar la escuela aquí en Criptana, pues resulta que cuando se enteró el alcalde de Alcázar, Eugenio Molina, pues inmediatamente llamó a mi padre y dijo: oye, lo que vais a hacer allí en Criptana, aquí lo multiplicamos por 10, lo que vayáis a hacer. Pues vosotros sabéis que en Criptana siempre ha habido mucha competencia con Alcázar, y Alcázar siempre ha intentado llevarse para Alcázar lo que había aquí más o menos. Bueno, el caso es que el hombre vino con un equipo de gente de allí del ayuntamiento, que es el concejal, que sí 2 o 3 gente de artistas y tal, para que la escuela, en vez de hacerse aquí, se hiciera en Alcázar. Y le ofrecieron a mi padre ya 350 metros cuadrados para un solar, un patio al lado para que los chicos expandieran, o la gente y tal, alquilar el coche de Arteaga con la matrícula de los alumnos, eso justo a los pocos meses de que Martínez Lozano, el que dio la idea de la escuela, lo prendiera aquí. Pero claro, mi padre tenía muy claro que la escuela, su germen estaba aquí porque la idiosincrasia de los molinos y toda esta historia, y ellos vivían aquí en Criptana, tanto mi padre en ese momento como Enrique Alarcón, que se empeñó que la escuela tenía que ser aquí, pues al final, por mucho que ofrecieron, que la verdad es que incluso ya daba nombres de personas que podían ayudar y tal, pues al final la escuela se hizo aquí y fue un estímulo para los que aquí estaban, que en un principio dijeron que sí, pero no daban los pasos, al final dieron los pasos y al final se hizo en el año 74. Y la verdad es que ha sido, yo creo que ha sido el primer germen de aquí de artistas de toda esta zona, porque no había antes ninguna escuela ni de pintura privada, ni pública, ni nada. Entonces, bueno, pues quiero decir con esto que al final se hizo aquí la escuela por verdadero interés. Así que, bueno, pues simplemente decir eso y que, bueno, pues espero que siga muchos años más.
previos, investigar un poquito acerca de la historia, cómo vio a un pueblo como Criptana la creación de una escuela de pintura en el año 1974, en un momento en el cual existían muchas problemáticas y no precisamente parecía lo más necesario para un pueblo, para al menos lo más incipiente, el crear una escuela de pintura. ¿Qué se movía en un pueblo como el nuestro? Y hay una historia muy curiosa, que además viene perfectamente reflejada en el blog de José Manuel Cañas, que está en El Tiempo, que les invito a que lo lean, referido a la escuela de pintura, de cómo surge ese germen, esa idea de crear esta escuela.
Y todo parte de una cierta casualidad, parecer, de un pintor catalán, Josep Martínez Lozano, que en una especie de apuesta con sus compañeros de tertulia, él vivía en Llança, que es un pueblo de Gerona, del Alto Ampurdán, en Cataluña. Por una apuesta con compañeros de tertulia, él era un acuarelista, le plantean si él se atreve a venir aquí a La Mancha a retratar. Él tenía un aspecto, parece ser, parecido a Sancho Panza, y le plantean que venga a La Mancha a dibujar por muchas de esas acuarelas o aquí de estos paisajes. Y en el año 73 viene aquí a este entorno, de nuestros pueblos, visita El Toboso, visita Campo de Cristana, y empieza a hacer acuarelas de todo este entorno, y coincide, parece ser que casualmente, con Isidro Antequera en el entorno de la Sierra de los Molinos. No podía ser mejor marco para retratar precisamente aquel espacio. Y de ese encuentro surge una amistad que supone dos encuentros en Cristana y en Llança, en Gerona, de expediciones de los diferentes lugares. En el año 73 vienen de Cataluña, de Gerona, aquí a Cristana, pero sobre todo tenemos información del año siguiente, el año 74, año en que se funda la escuela, de una expedición de cristanenses que visitan, en este caso, el pueblo de Llança en Gerona. En ese viaje, que iba liderado también por Isidro Antequera, por Francisco Balbuena, por dos agrupaciones musicales de Campo de Cristana, que hoy tienen también buena salud, como son la Coral Santa Cecilia y los Trovadores de La Mancha, hacen un viaje conjunto a este lugar, y lo que plantean en este viaje son diferentes actuaciones en diferentes lugares de este municipio que ronda los 5.000 habitantes, más pequeño que Cristana, donde existía ese germen ya de tradición relacionada con la pintura, fundamentalmente con este pintor Josep Martínez Lozano. Y de ese encuentro, que viene perfectamente reflejado en diferentes noticias de la época, diferentes periódicos, pues surge ese germen de la escuela. Y hay algunas anotaciones que tenía acerca de qué se plantea en ese encuentro allí en Llança por parte de los trovadores, por parte de la Coral Santa Cecilia. En definitiva, exportábamos de lo que éramos y de lo que seguimos siendo, pues, buenos creadores, que es de la música. En ese momento ya existía la Filarmónica Beethoven, con más de 125 años por aquel entonces. El año que viene cumple 175 años la Filarmónica, por tanto exportamos lo nuestro de alguna manera. En ese encuentro estuvo también, por supuesto, el alcalde de la época, el alcalde Antonio López Casero, estuvo el concejal también de Cultura, Luis Cabañero, saluda a Tere Molina también aquí, un día bonito para recordar también a Luis y su aportación a la cultura y a la escuela en este caso particular. Y allí se dijeron varias cuestiones, como algunas palabras que quería citar del alcalde en ese momento. Él decía que al fin ha llegado la hora de nuestro intercambio cultural Mancha-Costa Brava, así que ahora celebraremos otro programa, el musical. Nosotros, de momento, no podemos ofreceros una semana de pintura como la que nos dio vuestra embajada el año pasado, se refería al año 73, pero que dio su fruto, ya que sembró la inquietud en estas gentes hasta el extremo de cristalizar en una escuela de dibujo y pintura recién inaugurada, en concreto fue el 2 de mayo del año 74. Llança ya supone un hito en la historia de Campo de Cristana, con unos lazos de afecto imposibles de romper. Nuestros pueblos ya han iniciado el ciclo, ya se ha dado el primer paso, el más difícil, el más complicado de lograr, dado el cúmulo de obstáculos puestos en el camino. Ha habido en el desarrollo una táctica de prudencia, hermandad con una audacia espiritual. Los resultados de esta doble gestión están ahí al alcance de nuestra mano. Incluso en ese encuentro participó también el gobernador de Gerona y el gobernador de la provincia de Ciudad Real. Estamos en la época final del franquismo, existían gobernadores provinciales, lo que hoy en día serían los subdelegados, y comentaba una frase que me parecía curiosa decirla y que nos vendría muy bien incluso en el día de hoy. Él decía: el futuro de nuestro pueblo consiste en hallar la justa dimensión de lo que nos une y excluir lo que nos separa. Qué bien nos vendría esa filosofía incluso hoy en día con el ambiente en el que nos movemos. Lo cierto es que tuvieron visión de futuro y tenían ese perfecto germen para que en Cristana surgiese esa escuela de pintura, y entendieron el papel en un momento muy complicado que tenía la cultura en un pueblo pues, como Cristana o como Llança en este caso. Y bueno, desde entonces, pues con ese impulso sin duda de Isidro Antequera, de Francisco Balbuena, también de Aurelio López, que estaba por aquí también, como otro de los profesores de la escuela, de Ángel Vaquero, que participó también, y ahora de Lourdes Arteaga, bueno, pues se ha logrado crear esta familia de casi 1.000 alumnos, o en torno a 1.000 alumnos, como comentábamos antes aproximadamente, y que supone, pues todos sois hijos, todos pertenecéis a esta familia de la Escuela de Pintura de Campo de Cristana.
Muy interesante me parece el hacer estas actividades, que además han coordinado con mucho esfuerzo desde la comisión, con exposiciones, no solo esta, en la cual se representan muchas de las obras de los que estáis aquí también, sino también exposiciones en colegios que se van a llevar a cabo para visibilizar también la labor de muchos de los alumnos de nuestros colegios e institutos que están en la escuela hoy en día, exposición también en el teatro, encuentro de antiguos alumnos también, que les animo a que participen, por supuesto, o por ejemplo el taller de acuarela que se va a llevar a lo largo de este año, algunos talleres más. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es darle visibilidad a la escuela, sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Somos la escuela de pintura más antigua de España, hubo algunas más antiguas, como por ejemplo la de este pueblo de Gerona, pero posteriormente se disolvieron. Fijaros, 50 años de trayectoria demuestra que ha habido tesón y empeño por parte de las corporaciones municipales, por parte de los alumnos, de los profesores, que han demostrado que para nosotros es fundamental la cultura o en este caso también la pintura. Mi agradecimiento sin duda a todos ustedes, a todos los que hoy se encuentran aquí, a los profesores, por supuesto con el cariño especial a Isidro, por todo lo que ha supuesto para esta escuela y en lo cual todos creo que tenéis en la cabeza el cariño que ponía Isidro a la forma de enseñar. A la comisión, especialmente a Gema, que ha hecho un buen trabajo, a la concejala de Educación, a Rosana también, y quería citar a los miembros de la comisión, que hoy algunos nos acompañan, como José Manuel Cañas, Ana Belén Muñoz, Lourdes Arteaga, Alicia Ramírez, Carmen Lázaro y Puri Alberca, que han hecho mucho trabajo, con mucho cariño y que os animo también a que con ellos incluso pues planteéis posibles cosas que puedan hacerse de cara a este aniversario y sobre todo pues a ustedes, como digo, a la familia de la escuela, para que disfrutemos de este aniversario por un lado, pero también que sigamos reforzando una institución, podríamos decir, cultural en Campo de Cristana para que cumplamos otros 50 años.
¿En qué aspecto se centraría esta relación personal? Pues yo creo que sobre todo en las vivencias de cada uno de los miembros de la mesa o del público en relación con la escuela, como he dicho, ya sea en calidad de alumnos o personas vinculadas con su fundación. Por ello busqué una serie de temas que podríamos ir tratando, los voy a ir sacando, para que podamos conocer las diferentes perspectivas de cada uno. Bueno, y para comenzar, pues nos vamos quizá a las primeras sensaciones que cada uno de nosotros ha tenido respecto a la escuela de pintura. Cuando surge la expresión escuela de pintura cristana, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Y cuál fue vuestra primera impresión cuando oísteis hablar de la escuela? El primer contacto que se tuvo con la escuela de pintura, bueno, mi marido era un forofo de entonces de la pintura y bueno, pues tenía mucha amistad con Antequera. Antequera siempre había dicho que quería formar una escuela de pintura, se habló con el ayuntamiento y fue con Antonio López Casero. Luis estuvo con González Lara y luego con Antonio López Casero. Se formó la escuela. Yo digo que fue una gozada, aquello era una familia bien avenida. Yo no sé de qué manera ni de qué forma se formó aquello, pero aquello empezó a fluir, a tener mucha gente muy querida y además éramos todos eso, pues una gran familia. Allí estaba gente como Carmen Esteso, estaba gente como Julia, Segundo Serrano, Ariel, Antonio Aurelio López, Margarita Samper. Me río porque la puedo contar, ¿no? Margarita Samper era una gran mujer, pero bueno. Y bueno, en sus cuadros estaba pintando y siempre decía: maestro, no me sale. Y iba Isidro con toda su paciencia: mira, Margarita, así, tal y cual. Pasaba 20 minutos o media hora. Maestro, que no me sale. Terminaba el cuadro siendo más de Isidro que de Margarita. Y así siempre, pero ya todos la tomábamos con cariño y bueno, pues así se fue haciendo la escuela. Teníamos muchas excursiones de final de curso. Para mí fue una época muy bonita y que me encontré muy a gusto. Mira, mi marido faltaba muchas horas, pero es que yo me iba con ellos. Decía Isidro: prepara un bodegón, Tere. Si lo preparaba que se pudiera durar, pues nada. Pero si era un pescado, porque muchas veces hacíamos una merluza, pues decía: llévatelo y lo cocinas. Lo cocinaba y otro día iba y no lo comíamos allí en la escuela. O sea que eso puedo decir que fue pues una época muy bonita en la que yo... Realmente los prolegómenos fueron complicados. Había muchísimas historias antes de que empezara realmente, porque nada más decir Martínez Lozano que se podía hacer aquí en la escuela, se encontró con mi padre en varias ocasiones. Mi padre siempre tenía la idea de que aquí se podía hacer algo, pero ahí quedaba. Entonces Martínez Lozano, cuando llegó, primero llegó con un pollino, con un burro, en el año 72 o por ahí. Le gustó tanto esto que dijo: bueno, aquí se puede hacer alguna cosa en plan arte y tal. Y dijo: pues ¿por qué no igual que allí tenemos en Llansar? Y entonces empezó a moverse, habló con mi padre dijo: bueno, pues que lo planteen desde arriba, desde la alcaldía, a ver qué es lo que se puede hacer. Y nada más oírse en Alcázar que aquí se estaba planteando una escuela de pintura, pues inmediatamente reaccionaron allí y el alcalde dijo que la escuela iba para allá, pero seguro, que además tenían local, tenían ya todos los medios para poderlo hacer, y además se organizó él allí con sus concejales y llamó a mi padre inmediatamente y le dijo: oye, la escuela te vamos a poner todas las facilidades con un buen sueldo, que vamos a ponerte una persona que te va a ir a buscar del ayuntamiento todos los días que tengas que venir, que la matrícula va, de la gente cristana que quiera venir aquí a Alcázar, va a tener dentro de la matrícula el viaje de Arteaga que vamos a contratar para que traiga aquí a la gente.
en fin, que no vas a tener todas facilidades. El local ya lo tenemos, ya lo vamos a adecuar, tal cual. Pues así en primera instancia mi padre dijo, bueno, pues es que estos están y los otros están aquí danzando, que no saben exactamente concretar. Pero vamos, mi padre la idea siempre la tuvo aquí, de que tenía que hacer la escuela aquí. Entonces a Enrique Alarcón le dije, si es por dinero, vamos a buscar una fuente de financiación externa, si no es el ayuntamiento el que va a poner dinero, porque parece que el ayuntamiento no pone nada más que local y pone lo de los materiales. Vamos a buscar una fuente externa. Pero a mi padre eso no le terminaba de convencer y pasaban los días, total, que vinieron aquí al estudio, que precisamente estaba aquí detrás, el estudio, enfrente de la salida de las monjas, del colegio de parte de atrás. Y entonces tuvieron una comisión, 3 o 4 personas, para intentar convencerlo, diciéndole que ya tenían los nombres de los ayudantes, los metros cuadrados, un solar fenomenal, que lo iban a adecuar, que le iban a dar a mi padre un sueldo en aquella época de 40.000 pesetas, solamente por 2 días de trabajo. Entonces mi padre, claro, se quedó un poco, pero bueno, a pesar de eso, mi padre seguía con la idea de que esto era aquí. Lo hablaron entre unos y otros y dijeron, venga, aquí. Ya veremos cómo se financia. Total, que ya veremos cómo se financia, que mi padre estuvo 8 años sin cobrar ni un céntimo, o sea, ni uno. Y luego, a partir del 8º año, le daban una asignación de 10.000 pesetas, para que por lo menos los viajes de Madrid a Criptana no se los pusiera de su bolsillo. Y muchas veces incluso ponía, muchísimas veces, ponía material de su propia cosecha. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues empezó a moverse un poco. Fue un estímulo, porque esta gente vino, Eugenio Molina, que era el alcalde de Alcázar, estaba empeñado y estaba seguro que se iba a hacer allí. Pero claro, los de aquí empezaron a decir, venga, no, tú tranquilo, que vas a ver cómo esto va a funcionar y no sé qué, y vamos a llamar a tal, llamamos a cual, y verás cómo esto va a funcionar. Bueno, funcionó porque estaba ahí mi padre, y hacía lo que tuviera que hacer, y presionando a Enrique Alarcón para que se hiciera aquí. Entonces, bueno, pues al final se hizo de una manera que tardó bastante, o sea, que más de un año tardó desde que se empezó a hablar hasta que se llegó a mayo del año 74, pasó muchas historias, que no es de aquí llegamos y venga. En aquellos años, yo realmente el primer año no estuve, fui de los que me incorporé después. Y me incorporé con la idea de ir con Isidro. Yo era de... Y en aquellos tiempos ya me parece que estaban Isidro y Valbuena. Que Valbuena no sé hasta cuánto más duró. Pero 2 meses. Por eso te digo que... Entonces yo me hice a la labor de Isidro. Y lo principal es que llegabas con los vicios que cuando empiezas a tontear con los colores y todas estas cosas, te daba mucho coraje que Isidro llegara y te rectificara. Pero cuando te empezaba a dar pautas, yo me acuerdo que cuando nos dijo un día, el cielo de La Mancha es morado. Y te dice que sí, que cada vez que tengáis que pintar el cielo es azul y morado. Y es verdad. O sea, tú te pones a pintar y como no le metas algo de morado, no es el cielo de La Mancha. Y nos empezaba a abrir los ojos en el sentido de captar las sombras, ir captando las sombras. Yo, de verdad que a mí me sirvió mucho la labor de este hombre, y yo siempre he sido un isidrista porque me ha gustado su forma de ser y su forma de trabajar. Otra cosa no puedes decir, a lo mejor ahora surgen más pequeñas anécdotas, lo de la frase famosa que ha dicho Tere, del maestro no me sale, ha quedado ya ha quedado implantado para todas las actividades artísticas de este pueblo. En el momento que tal sale la frase, maestro no me sale, pero es que te vas acordando de ella y es verdad. Al final tuvo una galería de Isidro Antequera, no de ella. Esa es la verdad, porque decíamos todos, pero bueno, y esta mujer, yo de verdad que tampoco le pedía muchas veces en el sentido de, oye, retoca, pero sí, algunas veces él tenía una delicadeza para llegar y darte las pautas, algo fuera de ser. Que eso, a la hora de la verdad, en la vida te va dejando secuelas, eso es así. ¿Tu interés por la pintura y la escultura después, crees que los inicios fueron ahí?
¿O tú ya tenías...? Hombre, empezabas desde pequeño, yo me acuerdo de que en la escuela ya era una leche, mientras que en las matemáticas he sido la persona más negativa, pues para las cosas de arte y de todo este tipo de cosas sí me sirvió, pero realmente fue la escuela la que empezó a crear una idea, ¿no? Porque ya te digo, y sobre todo cuando subían los escalones, tantas escaleras para llegar allá arriba y estar en el tercer piso del antiguo ayuntamiento, pero fíjate, aquello era un mundo especial. Me estaba recordando ahora mismo de cuando fuimos luego ya de excursión a un sitio y a otro, la memoria ya se me va yendo, pero era un espíritu el que había de entre nosotros, que fue, como fueron de las primeras experiencias, ahora hay tantas actividades en la Casa de Cultura, en lo otro, que trae tanto esto, pero aquello que fue el germen de una manera de empezar la gente que tenía un poco de ganas artísticas para empezar a hacer algo. Se viajaba poco, fuimos a Belmonte. A Belmonte, sí, bueno, pero ahora ya todo el mundo... Ávila. Y me parece, no sé qué si a otro sitio fuimos también. Segovia. Segovia, sí. Todos los fines de curso eran bien. Sí, sí. Yo de verdad que para mí fue para mí el inicio de si algo he hecho, porque tampoco eres nada, pero bueno, te deja secuela. Había un ambiente especial. Yo cuando llegaba unos fines de semana y me pasaba por la escuela, la verdad es que veía allí algo especial. Era que yo estaba en sitios de arte y sitios tal, pero es que ahí se veía un germen de gente con ánimos, con ganas, con camaradería. Estaba en una época preciosa, ¿no? Mi experiencia viene de... Yo he terminado el servicio militar, que lo hice en Ciudad Real, y en la Escuela de Arte y Oficios hice dibujo y modelado. Entonces cuando llego aquí me encuentro con la escuela ya, que el primer año, que está medias o terminando, total, que yo me he ido muy bien, claro, entonces me incorporé conforme estaba el curso. Y a partir de ese momento, pues no sé qué supuso la escuela para mí o para Criptana. Pues yo creo que era la modernidad. Es decir, para ti, porque ahora en Criptana lo veremos. Ya haremos otra ronda. Pero para mí también era la continuidad y la modernidad también para mí. Es decir, era un lenguaje donde podías aprender, desarrollar y... Porque luego, después que entraría lo que sería posteriormente la movida madrileña y todas las historias estas que vinieron y los programas de televisión, y las cosas, las habas contadas que había, que ibas a buscar en ella, pues como el agua en el desierto. O sea, fue un lujo tener la escuela. No, pero a ver, yo realmente empecé en el 87, o sea que sí que ya llevaba la escuela un recorrido, ¿no? Ya la habíais asentado, no sé hasta qué punto, al principio había niños cuando empezó la escuela. Yo empecé con 8 años. No. Claro, yo recuerdo a mi madre cuenta que decirle pues, que en unos días se va a cumplir 9 años. Y lo recuerdo perfectamente. Y bueno, coincido con Carmelo, ¿no? Lo que estáis diciendo del ambiente, de la atmósfera. Porque yo si pienso en la escuela sí que pienso como, no sé, como en el murmullo, sí que incluso en el recorrido, o sea, hasta ir a la escuela, en aquel momento incluso los niños íbamos por la calle solos. Recuerdo de atravesar pues la plaza antigua, al lado del kiosco de Manolo, cruzar, ¿no? Al lado del casino, que justo por ahí pasaban coches, claro, era una calle que se transitaba. Y el tramo de escaleras también lo recuerdo, bueno, o sea, lo tengo así como los tramos cortos hasta subir, claro, hasta lo que era la altura del ayuntamiento, era un poco más bajo que el de ahora, pero sí que cuando atravesabas la puerta era otro ambiente. Claro, yo lo he vivido de niña en la sala de los pequeños, de que además de que tenías el orden de los materiales, lo recordábamos el otro día, de las técnicas que Isidro te marcaba, pues también tenías la cosa hasta que querías ir luego incluso con los mayores, ¿no? De pasarte a la siguiente sala. Y para mí, principalmente es Isidro. O sea, yo recuerdo, o sea, para mí la escuela era Isidro y la gente que estaba también, por supuesto. Toda la gente que compartíamos. Pero, no sé, creo que Isidro era un maestro y, bueno, pues supo suplir también todas las dificultades, sobre todo al final. Yo estuve 9 años en la escuela y todas las dificultades visuales, ¿no? Que tenía, pero él recordaba perfectamente cómo se hacían las mezclas, dibujaba perfectamente, tenía una caligrafía. Y más rico cuando pasabas allí. Sí, sí. La caligrafía de Isidro, la letra que tenía grande,
bueno, pues igual que su pintura, ¿no? O sea, y luego cómo trataba también, pues cómo te trataba si eras niño como si eras mayor, o sea, con la misma paciencia, con la misma, con la misma dulzura y la misma dedicación. Y no sé, y luego pues hablando de la gente, sí que claro, pasamos muchísimo tiempo con gente más pequeña, más mayor, y pues no sé, nos hemos reído un montón, pues con María Ángeles, con Francisco, sí, porque se hablaba mucho también, Isidro también a veces se enfadaba, también, sí, pero con Cañas, bueno, con Cañas se aprendió un montón, pero muchas veces era, incluso yo recuerdo luego de ir a la escuela de visita también, con Enma, con Isabel Rodrigo, Pilar Barreda, bueno, con muchísima gente que era como, claro, no sé, yo entiendo que al principio sería como una familia, todas además, pues artistas que luego os habéis dedicado en cosas muy relacionadas con el arte, pero en aquel momento que yo lo viví como desde niña y luego ir creciendo, pues para mí fue también, bueno, pues a ver, fue también el seguir, claro, el querer seguir... Lo siguió siendo, pero en otra generación. Sí. Era un cambio generacional, sí, pero siguió más o menos el mismo... Sí, creo que Isidro, pues eso, lo transmitía continuamente, que la escuela tenía que seguir. Sí. Y hay que mantenerse. Yo soy de los pequeños de la primera generación, ¿no? Porque decía que antes no había niños, pues yo entre los 9 años, quiero decir que en el 76 pues estábamos allí, 2 añitos recién inaugurada. Y pasa eso, mi experiencia, bueno, el hecho de ir a una escuela a partir de 2 años con tanto renombre, y Caña lo puede, yo creo, confirmar un poco, porque somos más o menos de la quinta. Cañas, aunque se conserva mejor, aunque no haga tenis, pero es cierto, y un poquito, muy poco. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la impresión era, éramos de los pequeños, ¿no? A veces te sentías, éramos de los recaderos, porque éramos críos de 9 años, con una gran familia. Y es cierto, comparto lo que ha dicho Tere y Carmelo, y bueno, Jorge también nos conocemos ya mucho después por otra serie de cosas. Y era una gran familia, porque no nos trataban como niños pequeños ajenos que no sabían de lo que iba la cosa, sino que nos arropaban. También las familias se conocían, ¿verdad? Y eso pues daba un cariz de aprendizaje, pero al mismo tiempo de un entorno de estabilidad emocional, que eso también, yo para mí era el ir a pintura, pues es que pues era disfrutar. Y yo cuando me acuerdo de escuela de pintura me acuerdo de cosas, ¿no? de pasión, de disfrutar y de disciplina. Isidro era muy disciplinado y yo me admiraba, y luego recordando en el tiempo, porque bueno, profesionalmente me dedico a la docencia y es así, tiene una pedagogía pues isidrista, y además yo creo muy sui generis. Él no tenía horas, y eso hoy en día no existe, es verdad. Si os acordáis que yo muchas veces llegaba a casa a las 11 de la noche. No sé si os pasa. No, ya a la 1. Y tu padre por las 2. Bueno, tu padre porque tenía edad, pero yo de 9 años a las 11 de la noche. En esa época, pues bueno, decían, pero hijo mío, ¿qué te ha pasado? ¿Te has perdido? ¿Dónde vienes? ¿Dónde? Y yo, mamá, que se me ha pasado la hora, bueno, y lo podréis confirmar, quiero decir que es verdad, o sea, no tenía horas. Y empezabas una cosa y te animaba a decir, no, acábalo, porque Isidro te veía que en ese momento, pues, tenías esa inspiración o esa necesidad de acabar lo que estabas haciendo, y te motivaba y te ayudaba a terminar, ¿no? Hoy con la inmediatez de las cosas, que todo lo queremos ya, pues se ha perdido ese valor que antes, de antaño, pues lo veía, ¿no? Y eso es un poco la impronta que tengo, la familiaridad de verdad que han dicho, y que bueno, que Isidro lo mantenía. Y esa impronta que hoy en día, y no quiero quitar, pero me dejáis que acabe por otra de las cosas que ha dicho Cañas del curso Sonorum, etcétera, de Isidro, y esa disciplina, o no sé qué ha dicho de Carboncillo, ha sido tú. Pues hoy en día no sé si se podría llevar, y lo digo de verdad porque así lo he vivido. Era una paciencia extrema. Yo me pasé casi 1 año y 7 meses, lo tengo casi contado, 2 años solamente haciendo carboncillos. No había otra cosa. Y ya incluso en casa me decían, Luis, venga, aguanta un poco, no te quites. Quiero decir, continúa porque yo decía, es que Isidro no es que no me deje hacer otra cosa, pero exige, entre comillas, no te lo decía, ¿verdad? No lo decía abiertamente, pero era como una exigencia de no, hasta que esto, no pases este grado, no pases esta, porque es beneficioso para ti, y es cierto, ¿no?
el dibujo, decía antes, de la pintura, y el dibujo es lo principal porque lo tienes que plasmar en el papel. Y bueno, todo ese aprendizaje te va quedando, te va haciendo pozo y en el fondo es lo que realmente pues, valoras. Mi abuelo pintaba, mis tías pintaban, mis padres eran muy amigos de Luis y de Tere y en casa siempre había cuadros y yo iba a casa de Tere y estaba pintando. Entonces yo siempre quería pintar pero no tenía nunca los 9 años para poderme apuntar. Entonces yo me pasa como Mari Carmen, que me acuerdo que es que este año ya los hago. Y me acuerdo eso, de ir a pintura y a ver una persona pues muy mayor, porque esto pues hace 30 años. Pero ya era muy mayor, pero flipé porque además él ya no veía casi, pero no, ¿cómo? No veía casi desde el año 72, que estuvimos en el médico allí en Madrid, le dijeron que tenía un 30% de visión. Pues tú fíjate, en el año 72. Pues yo estoy hablando de 94. Pues fíjate, lo que pasó ya no veía, vamos, solamente veía en el centro y haciendo una especie de sondeo claro, para poder entonces, hacer la figura. ¿Sabes a qué me enseñó? A cuadrar los dibujos y hacerlos grandes, no hacer cosas así de pequeñas. Pues claro, no lo veía. Entonces, eso a mí me ha marcado mucho, porque yo a la hora de dibujar no dibujo pequeño. Porque es que eso fue de lo primero que aprendí. Y lo que decía Mari Carmen, yo siempre quería estar en el sitio de los mayores, es que ahí era donde estaba la diversión. Y mirad, si yo era un moco, y que con cañas tengo amistad ahora, y es de esa época. Y te daba igual quién fuese, ni de dónde viniesen, ni los años que tuvieses. Da igual, estabas allí pintando y lo que decían, hablábamos mucho. Es verdad que a mí Lourdes me echaba mucho, porque yo hablo mucho de por sí, entonces pues ya al final hablaba más que pintaba. Pero viví una época genial, luego ya me fui a estudiar y lo dejé. Y es verdad que ahora he vuelto, 30 años después, y el primer día que volví y me vino el olor a guardas, pasé y dije, estoy en casa. O sea, es que fue una sensación y a mí, ahora en este momento, a mí me ha salvado la pintura, en estos momentos. Y genial, me hizo un montón de ilusión, pues a 50 años tal. Y es que hemos vivido muchas cosas muy bonitas, aparte de aprender a pintar. Yo tengo amigos de la escuela y muchos conocidos que tenemos mucho trato y que nos conocemos solo de estar ahí pintando. Y no tenemos nada más que ver, pero... ¿Qué creéis que ha supuesto de aportación de la Escuela de Pintura en general para la cultura de Campo de Cristana? Mucha unidad entre mayores y chicos, y además el sentirte arropada por gente que tú no conoces y que te transmitía valores, y que ibas a la escuela y es que te relajabas. Entonces eso ha transmitido para la gente joven, sobre todo, el vivir una vida fuera de no estar en la calle, estar haciendo algo y algo que te gustaba. Y para la educación, bueno, pues es que hay mucha gente desperdiciada que sabe dibujar divinamente y que no la encauzan a una escuela de pintura donde se pueda realizar o se pueda él o ella. Yo estaba pensando que la influencia que ha quedado la estáis viendo en las paredes de estos dos pisos, que ahora mismo están llenos de cuadros. Fíjate la cantidad de gente. Hay que pensar también en la gente que no ha traído cuadros. Claro, pero tiene. O sea, daos cuenta la cantidad de gente que ha pasado y que ahora mismo están aquí colgados un cuadro de cada una de las personas. O sea, que tampoco hemos ido trayendo esto. Yo escogí el que tuvo el detalle en aquellos momentos de darme que daba una medalla de... Enrique Alarcón, por cierto, no sé, la que daba también, pero he traído el cuadro que produjo esa medalla, que a Isidro claro, yo además, Semana Santero, pues quien quieras o no, se me fue los colores hacia mi cofradía y me hice un invento de... O sea, me acordé de cuando el Cristo y la Virgen subieron a la sierra, y entonces lo que valoró Isidro fue el que sin tener nada a la vista, yo mismo hiciera ese cuadro. No estoy aquí dándome de nada, sino que... Pero que fue esa, él lo que te hacía era de que tuvieras iniciativa, y lo que valoraba es que no fueras un copión. O sea, Tere ponía o ponían los bodegones y tal,
pero él quería que algunas veces transfiriéramos a nuestra imaginación de otra manera con ese mismo bodegón, que no fuéramos atados a tal como está y la sombra que está dando. Algunas veces nos pedía que cosas que decían, si no, esto no, inténtalo. Entonces él valoraba mucho el que tuvieras ya iniciativas tuyas de saber hacer un cuadro distinto, de que cambiarlo. Porque me parece que es muy importante que también, aparte de todo lo que estamos diciendo, de la relación intergeneracional, que también era muy importante, creo que con esta escuela se democratizó un poquito el arte, ¿no? La pintura aquí en el pueblo, porque yo recuerdo que eran un precio prácticamente simbólico y a lo mejor gente que no tenía hasta entonces la posibilidad de acceder a una escuela de pintura, aquí en todo el mundo. O sea, era algo tan simbólico que yo creo que no hay nadie en el pueblo, ningún niño o adulto que quisiera asistir a la escuela y por causas económicas no lo pudiera hacer. Entonces, para mí eso también creo que tiene bastante importancia. Sí, creó un ambiente, yo creo que hasta ese momento no había. A lo mejor estaría mucha gente en ciernes de que le gustaba, que le gustaría dibujar y tal, pero fue a partir de ese momento cuando cuajó la cosa para que la gente, los chicos y la gente joven sobre todo, pues empezara a hacer algo realmente con respecto al mundo del arte, a conocer el arte. Por cierto, mi padre siempre, el fin de curso, se gastaba para comprarse los libros que iba a regalar junto con las medallas, compraba allí en Madrid libros de pintores, libros de arte, regalaba, en fin, que eso creaba y generaba una especie de corriente y de ambiente que yo creo que era muy positivo, que el germen estaba ahí y que ya ahora mismo yo creo que hay un bastante bueno. El otro día me contaban que hay un montón de gente en la escuela de pintura ahora mismo. Pues oye, eso a lo mejor es un germen que se generó en ese momento y que poco a poco pues, ha ido dando sus frutos. Tu padre fue el creador de todo eso. Sí, la verdad es que sí. Pero es verdad que Cristana era un sitio muy fotografiado y muy pintado anteriormente, pero claro, de pintores que venían de fuera normalmente. Y yo me acuerdo de subir a la sierra y ver allí alguna vez a un pintor pintando y tal, de fuera, gente de fuera, como por ejemplo, entre otros, Momo, que venía todos los años. No, para la influencia de la escuela en Cristana, claro, y en la cultura, pues lo que he dicho antes, era abrir una puerta a la modernidad. Era la única escuela alrededor que una escuela como tal de pintura. Entonces, la diferencia de lo que yo venía de Ciudad Real a verlo de aquí, pues lo que habéis hablado antes, la familiaridad. Y luego lo que traía Isidro de Madrid en los fines de semana, pues muchos eran catálogos, libros. Cuando se iban los pequeños, pues nos quedábamos alrededor de la mesa hablando sobre las exposiciones que él había visto, porque él lo veía todo, lo abstracto, lo moderno, lo contemporáneo, lo clásico. Y entonces surgía ahí un debate en torno a su mesa y entonces pues eso era como un noticiero de arte. Y yo creo que el otro día cuando la inauguración estaba hablando también con Aurelio. Yo creo que Aurelio en aquel momento fue algo importante para la escuela, puesto que representaba otro lenguaje, era la alternativa, mientras que la mayor parte de los mayores se iban con Isidro, pues así los que éramos un poco más raros, nos quedábamos ahí entre Pinto y Valdemoro, y entonces pues Aurelio conectó muy bien con la gente que estábamos en esa zona intermedia. Y todo lo que vino después, ya se había formado el Ateneo, un año antes había inaugurado, estaba el aula de cultura de don José Antonio Sánchez Manjabá, que llevaba la biblioteca. Había pequeñas cosas, pero que eran muy importantes para los que teníamos ganas de aprender y de ver, porque todo lo demás estaba de alguna manera, pues es que no, había muy poco, pero en general, ¿no? Entonces estaban las revistas, los periódicos, está siempre trayendo un pintor.
sobre todo el arancel. Entonces, pues esas cosas ibas a verlas, porque no, claro, están las diferencias con lo de ahora. Entonces, esa sensación de aprender y tener más ganas de ver y ver más y de ir de vez en cuando a Madrid a ver alguna cuestión que recomendaba, pues eso fue muy importante y fue el origen que algo que todavía no hemos tocado, no sé si lo vas a tocar ahora, pero creo que a raíz de esa escuela surgieron los cursos de Almagro, las becas, para podernos ir allí los veranos, que eso para mí fue muy importante, porque fue conocer a los grandes pintores de Castilla-La Mancha, como Antonio López, Manuel López Villaseñor, Agustín Úbeda, el Guijarro, todo. Y ahí ver dibujo, pintura, escultura, no sé, fue algo que es una lástima, no se sabe por qué, se vino abajo y se perdió. Fue terrible para Castilla-La Mancha. Yo creo que personalmente fue uno de lo mío fue un acierto, fue un desacierto. Pero los que fuimos durante algunos años allí, pues fue la oportunidad de conocer. No te iban a enseñar a pintar porque ellos daban cursos de una semana, pero era la oportunidad de ver, de aprender y de conocer lo que era la pintura y un lenguaje nuevo que tú estabas escuchando, que además luego abrió las puertas, por ejemplo, para conocer a gente que se pasaba los veranos también haciendo cursos. Y yo a partir de ese momento pues ya no dejé de hacer cursos de verano y de irme a Calella a hacer grabado, a cerámica en la Bisbal, en Gijón, en fin, me iba recorriendo todas las escuelas. Y eso fue origen a lo que tú vienes al final a decir, que termino gestionando cultura. Es decir, ya en aquella época... No, pero no solo gestionar. Artista y además gestiona la cultura. No sí, pero aquello... gestionar. Claro, pero fue importante. Se abrió la apertura, como habéis dicho, a la cultura, a la democracia, o sea, trajo nuevos aires. Y eso fue muy importante. Y yo entonces recuerdo que en la zona, en Cataluña, pues se llevaban una diferencia con nosotros, te guste más, te guste menos, pero las escuelas, los talleres, la palabra maestro, la palabra taller, eso yo lo tenía muy, muy cuidado. Y recuerdo, no sé, ya la cosa iba más despacio, entonces tenía que... Iba a cámara lenta cuando llegabas aquí. Era como volver de la luna y entrabas en la atmósfera y entonces sentías el frenazo. ¿Por qué costó tanto? Pues costó y ahora lo estamos viendo. O sea, muchas veces no podemos equipararnos porque llevamos unas tradiciones que no han sido como tal. Y entonces, pues sí, me vino muy bien porque me puse luego a gestionar cultura y fue la gran suerte de mi vida. O sea, encontrarme con un trabajo que me colmó. También me quemaba muchas cosas con casa, como en todo. Estás en la vida pública, pero en la escuela y con Isidro especialmente, sobre todo los debates, las tertulias, el saber escuchar, saber oír, el conocer los diferentes estilos de unos, de otros, pues eso me sirvió para poner en marcha todo lo que iba viendo, ponerlo en marcha y aprovechar la corriente que se estaba estableciendo en esos momentos y lo que anteriormente había aprendido. Era cuentagotas, sí, pero lo que nos gustaba, pues lo aprovechamos al máximo y es yo creo lo que debería suceder, es decir, en esos impulsos, o sea, no dejar nunca de aprender, nunca de estar satisfecho con lo que se tiene, porque es que si no se cae en la rutina y la rutina te lleva a la mediocridad. Yo una de las cosas que siempre pido y para mí particularmente es no perder la ilusión por lo que se tiene, que probablemente nació en aquella escuela, probablemente, y con aquel maestro. Y con aquella gente, ¿no? Y con aquellos viajes. Otra cosa que quería comentar era cómo iluminaba Isidro los bodegones, que era algo muy importante, que allí aprendí también a iluminar, que luego con tu padre, cuando hacíamos teatro, me lo llevé al tema de la escenografía. Entonces, el bodegón que ponía Isidro, con los flexos, las luces indirectas, las telas, la forma que lo colgaba, las frutas, que eran siempre las mismas, pero siempre las colocaba de una forma distinta, el jarrón tenía una forma distinta. Sí, es que ahí ya empiezas a pintar. Te transmitía, ya el cuadro ya estaba hecho, entonces ya te invitaba a pintar. Entonces eso es lo que, eso también fue para mí algo muy, muy, muy importante, que se me quedó ahí grabado. Luego cuando vi la exposición de Morandi, que pintaba siempre cacharros, porque muchas decíamos, siempre los mismos cacharros, Isidro, y no vamos a romper. Luego cuando vino aquella gran exposición hace unos años después de Morandi, que siempre pintaba las mismas cosas, las cambiaba, pero siempre
y hablaba de lo que transmitía un cacharro, ¿me entiendes? No sé, creo que fue algo que fue fundamental para este pueblo, la creación de la escuela y la historia del maestro. Yo voy a contar una anécdota. Era que estábamos en el Colegio San José, yo fui alumno de MIS, y estábamos en el Colegio San José de Calasano o Teresiano en la calle Cristo, una clase que tenía el de al fondo. Y me acuerdo de que un día que nevó, dijo, si venís esta tarde pintamos. ¿Y qué vamos a pintar? Ah, cuando llegamos ya tenía Luis, había pintado la Inmaculada con las tizas de colores, que para eso se le daba de miedo. Y me acuerdo de que esa cuestión es lo que me marcó a mí ya de empezar a decir, aquí hay que empezar, aquí tenemos. Me acuerdo que ojalá hubiera guardado ese dibujo, pero es que eso es lo que nos iba creando, ya la inquietud. Y aunque digáis que en esos tiempos es que fue lo primero que hubo de actividad en este pueblo, es realmente eso. Son 50 años ya. Luego después ya han venido una cantidad. A ver, es muy difícil saber exactamente qué se basa, o sea, qué ha salido, ¿no?, de aquella semilla, pero yo creo que la sensibilidad de Cristana es evidente, ¿no? Cuando hablamos de música lo tenemos súper claro, ¿no?, los referentes que ha habido, pues yo creo que la sensibilidad que hay, no solamente hacia la pintura, sino hacia todo, hacia el patrimonio, la cantidad de asociaciones. 1000 personas van sembrando, o sea, si incluso la gente que pasó simplemente un año por la escuela va sembrando en su familia, va enseñando esa manera de percibir y de apreciar lo que nos rodea. Incluso de querer a Cristana, ¿no?, lo que queremos a Cristana, los cristanenses, ¿no? Yo creo que el amar lo que tenemos también lo da eso, el arte. Para mí, bueno, yo lo tengo clarísimo, el arte no es solamente la posibilidad de formarte para luego dedicarte a algo relacionado con el diseño, con la cultura audiovisual, con cualquier disciplina relacionada con arte, sino que es una manera de crecer, ¿no? Es lo que decimos, pero luego que ha salido gente, bueno, es que estáis aquí un montón de gente que os dedicáis o no os dedicáis profesionalmente, pero la pintura o el dibujo o el arte en general es muy importante. Mira, Alicia también. O sea que, entonces eso se queda ahí. Y luego, pues el hecho de que tengamos en el instituto, bueno, no sé hasta qué punto, pero sí que hay mucha gente, yo ya tengo muchos alumnos que sí que han estudiado carreras o ciclos y se dedican, algunos de ellos incluso en Cristana, en empresas de manera autónoma, y se dedican al arte, ¿no? Y entonces eso sí que, bueno, pues yo creo que eso surgió ahí, quizá también tuvo su referente lo que decíais, ¿no?, de gente un poquito anterior, que también, pero no sé, pues de mucha gente que habéis nombrado. Yo que le decía, digo, el Oiteno también estuvo, bueno, pues muchos artistas que luego sí que se han dedicado a ello, y mucha gente que a lo mejor luego pues ha dejado de pintar o ha dejado de dibujar, pero esa sensibilidad está ahí, esa manera de transmitir. Claro, por ejemplo, yo decía el otro día, una de las cosas que yo me acuerdo cuando he llegado los fines de semana es que hablaba con algunos de los chicos y me decían, bueno, me dice tu padre que subamos allá arriba a los molinos a dibujar de vez en cuando o a pintar alguna cosa. Dice, se lo digo yo a mi madre, dice, ¿a qué vas a subir ahí? Si allí no hay nada más que gitanos y hay una gente de mal vivir. Y entonces, claro, la gente no apreciaba lo de los molinos, la gente de aquí del pueblo no apreciaba aquello que estaba allá arriba, ni las cuevas ni todo eso, los alrededores, además no estaban muy cuidados. La verdad es que me acuerdo que se le caían las aspas a los molinos y tardaban en volverse a poner años. Entonces, la gente del pueblo no estaba sensibilizada con todo eso que había ahí arriba, con lo que realmente es original y típico del pueblo. Y eso, a la gente, yo estoy seguro que fue una especie de base para sensibilizar a la gente de que ahí había un valor y de que Cristana tenía un sentido, algo que realmente no era otro pueblo más. Entonces, eso yo creo que ha sido el germen de que la gente se haya concienciado de algo que había ahí. Luego ya con el tiempo, por supuesto, es que ya ha venido gente de todo el mundo, y turistas, yo creo que es el pueblo que más turistas tiene, etcétera, etcétera. Y vivimos en una época en la que vamos muy deprisa, lo tenemos todo ya,
Entonces, la inmediatez y ves ahora que es una maravilla, o sea, puedes aprender muchas cosas de dibujo viendo vídeos, pero del hecho al hecho, o sea, me parece que la escuela de pintura le está enseñando a las nuevas generaciones, a la gente que se apunta ahora y tal, la paciencia, que me parece que ahora se pierde pues, más rápidamente que antes, lo que cuesta conseguir una cosa que muchas veces yo veo en los jóvenes que es que lo ven y dicen, ay, si esto... Pues que... Lo de la inmediatez, es decir, sí. que si no sale enseguida... Se frustran, mucha frustración. Y se frustran, sí. Y empezar directamente en lo grande, ¿no? Pues te enseña que hay que empezar por lo más bajo, seguir unas pautas, tal, no sé qué. Yo creo que aporta mucho eso y luego el compañerismo también de... Y no frustrarte si tu cuadro un día te sale mal y tal, y no ir a atacar al otro. O sea, creo que enseñan muchos valores más que solo aprender a pintar. Y lo veo ahora mismo en la actualidad, que creo que es muy necesario que esos valores se sigan manteniendo, porque lo veo, yo por el teatro veo que pasan muchos jóvenes y veo muchas situaciones que digo, madre mía, es que van cambiando las generaciones muy rápido y hay ciertos valores que los estamos perdiendo y es difícil enseñarlos. Y sin embargo, en la escuela de pintura es como que van intrínsecos a la vez que estás pintando. Y ahora pues vamos a... Sí, muchísimas gracias a todos.